Buenos días. Hola doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Mira, aquí dándole lata. No, está bien. Sí, dígame, yo estoy viendo que está sencilla, pero no lo hicimos este tipo de ejercicios en salón, por eso yo creo que tienen dudas, ¿no? Sí, Pero, es que sí se escucha sencillo, se ve sencillo, pero sí, es eso. ok, sí, vamos a hacerlo. No hay problema. Sí, ok. ¿Y me enseña dónde tiene duda? Empezamos con eso. Es que es en todo. Es que no sé cómo iniciarlos, los ejercicios. Ok. Estuve leyendo el capítulo que venía ahí en la tarea y también estuve viendo algunos tutoriales en YouTube y demás. Pero sí, como que no entiendo cómo empezar. Ok, ¿lo hizo el primer problema o no? Tampoco. Es que ese creo. Bueno, no, mejor explíquemelo, por favor. Ok, vamos a checar. ¿Sus compañeros sí saben que vamos a estar aquí disponible? Sí, doctor. ¿No? Sí. Sí les avisé, doctor. Ok, sí. Pero yo creo que por sus actividades, pues no. No están disponibles. Está bien. Sí. Sí, Ok, sí, pero sí les avisé, doctor. ok, muy bien. Sí. Por ejemplo, aquí dice, las llamadas de un centro de atención al cliente siguen una distribución Poisson con lambda igual que 3 por minuto. Calcule de probabilidad de que en un minuto dado no se presenten las llamadas y no ocurren 3 llamadas o menos. Entonces, lo que está diciendo es lo de Poisson's Distribution. Sí. Ok, en Poisson's Distribution, ¿qué es el lambda? Entonces, vamos a explicar qué es, dice el Poisson's Distribution, ¿no? Entonces, si van ahí, la material de clase en sesión 4, ahí checamos Poisson's Distribution, Poisson's. Ahí está algo, media varianza. Aquí sacamos. La variable aleatoria discreta Poissons tiene una gran variedad de aplicaciones prácticas, lo cual abarcan los siguientes eventos ocurridos en un tiempo determinado: el número de accidentes en tránsito, en crucero o en velocidad, la cantidad de lluvia que cae en un sitio, el número de llamadas recibidas en un conmutador y la cantidad de clientes que llegan a un mostrador o el número de. Entonces, todos esos tipos de problemas ya podemos hacer. La hipótesis de deben cumplir son: la variable y representa el número de eventos que ocurre en un periodo o espacio, y sé que espera que tenga un lugar promedio uno de esos eventos. Ok, entonces ya sabemos qué es lo que pasa. Si conocemos el promedio, nosotros podemos decir la distribución, podemos hacer la distribución. Por ejemplo, aquí dice esto. Entonces aquí dice bosón con lambda es igual que 3. Entonces necesitamos saber qué es el lambda. Podemos decir que yo creo que es un promedio, 3 por minuto. Pero vamos a checar qué significa esa terminología, ¿no? Entonces voy a abrir Excel. En Excel lo voy a poner Poisson's Distribution. Si lo hago clic aquí, me enseña el promedio y X. Se necesitan los dos. Pero todavía no me quedó claro qué es el lambda. Voy a abrir otra página, Wikipedia,
Entonces voy a checar aquí. Lambda 1, 4. Entonces aquí está el número. Lambda es número esperado. Nosotros hablamos número esperado, es como, por nosotros, eso era el promedio, ¿no? Entonces, aquí el lambda representa el promedio. Entonces, en hoja de Excel ya sabemos qué es el promedio. El promedio es el lambda, que es igual que pues, sí, está correcto, ¿no? Sí. Okay. Entonces, Sí, ¿qué hacemos? es que de ahí yo había encontrado otra fórmula, la que era de distribución de Poisson. Pero sí resulta que es lo mismo. Sí, es mismo. Siempre usan diferentes letras, pero lo mismo. Y aparte, esa tiene nada más una cosa que se necesita, es el promedio. Entonces, no vamos a confundir. Ok, si tenemos ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir X y probability más function, y el otro es probability cumulative distribution function. Esto vamos a dibujar. Eso es discreta. Como 1, 0, 1, 2, así vamos a tener. Entonces vamos a llenarla. Vamos a hacer 10, hasta 10. Entonces, cumulative más function, si hacemos me va a salir Poisson distribution. El X es el promedio es 3. Es 3. ¿Y qué queremos? Queremos probability mass function. El otro es, queremos probability distribution function, de cumulative distribution function, que es, decimos, espera, sale esto. Y si lo sumo o lo copio hasta abajo, me va a salir esto. ¿Sí? Sí. Si lo dibujo ya sale la tabla, bueno, la gráfica. Ajá. Así está la distribución exponencial. Perdón, Poisson's distribution, ¿no? Distribución de Poisson's. Esta así. Ok. Entonces, ¿cuál es la...? Primero hacemos cuando no sabemos qué tiene que hacer. Eso es como el primer paso, como dibujar diagrama de árbol para la clase pasada. Es lo mismo. Hacemos nos va a quedar muchas cosas claras. Ahorita cuando hacen preguntas, lo hacemos, contestamos rápido. ¿Qué dice? No se presente llamadas. ¿Qué significa no quiere ninguna llamada? Entonces, las llamadas, X es las llamadas, entonces es 0. ¿Cuánto es la probabilidad? Aquí está la probabilidad. Entonces, escribimos este valor. Entonces, no tiene que ver nada en cuanto al intervalo de tiempo, porque estaba viendo que también tenía mucho la relación en el intervalo. Sí, si recuerdan, el intervalo era cuando es, ¿cómo se llama? Son números continuos, pero aquí esos son números discretos. Por eso aquí hablamos probability mass function. El otro es probability density function. Por eso hablamos el ejemplo de poner mesa y tirar la dado, ¿no? Entonces, esa es como un ejemplo. Solo funciona en continuo. Cuando es discreto es muy fácil. Entonces, sale 0, o sale 1, o sale 2, es como está en discreto. Entonces, usamos esa palabra que dice probability mass function, ¿no? Sí. Entonces, aquí no hay problema. Pero de todos modos, aunque es intervalo o no, cumulative distribution function siempre puede usar. Por ejemplo, en este caso sí puede checar es igual que este. Esta es igual que sumar estos dos. Eso solo es válido cuando estamos en números discretos. Cuando son números continuos, el valor cumulative distribution function no es la suma, pero es la integración, ¿no? Sí. Okay.
Ok, muy bien. Entonces, en este caso, la primera pregunta es este es el resultado. Y la segunda pregunta es, no ocurre 3 llamadas o menos. No ocurre 3 llamadas o menos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el cosa que quiere? No ocurren 3 llamadas. Pues ahí yo también tenía duda en cuanto a la pregunta, porque dice si no ocurren 3 llamadas, podría ser 4, ¿no? Entonces, la pregunta es 4 4 o más. llamadas o 2 llamadas. Ajá, entonces más bien tiene que ser mayor que 3. Entonces lo que quiere hacer es Ajá. sumar todo esto. Y eso también vimos en salón que no podemos sumar hasta infinito, porque ya No, siempre no podemos sumarlo. Entonces sí. la correcta es, si queremos 4 o más, podemos sumar todo esto, me sale 0.35. Esa puede escribir, pero esa no es la forma correcta de hacerla, porque no como decirle, no estamos sumando todo de los infinitos. Pero ¿cuál es la otra forma? Ujú. Es restar 1 menos por ejemplo, 1 menos nos va a dar el mismo valor y esa ya no necesita hacer suma infinita. Porque aquí este valor 0.6457 nos representa cumulativa hasta 3. Pero queremos que no Ajá. sea esto. Entonces va a ser 1 menos esta probabilidad. ¿Sí? Que es Ok, esto. que será la probabilidad de 3, porque digamos que nos está pidiendo que 4, ¿no? Mayor de Sí, 3. sí, mayor de 3. Entonces, hasta 3 ya vamos a agarrar de este Cumulative Distribution Function y ahora estamos con 1 para sacar esto. ¿Sí? Ujú. Sí. Ya. Ok. En la Sí, creo que producción sí de me una, queda mejor entendido que con los tutoriales que consulté. Ujú. Ok. En la producción de una determinada pieza, la producción de artículo con defecto es y para hacer inspección selecciona una muestra aleatoria n igual que 100 de línea de producción, calcula la probabilidad que no haya más de en una producción de una determinada pieza, la proporción de artículos con defecto es 0.01. Por hacer inspección se selecciona una muestra aleatoria n igual que 100 de la línea de producción. Calcular la probabilidad que no haya más de un componente defectuoso en la muestra. Uh-huh. ¿Esa qué tipo de probabilidad que podemos usar aquí? Mm, ¿Qué distribución? no es binomial. No, Es eso que, ya hicimos en, eso ya hicimos en salón también. La de metroitos que salía. Vimos que los metroitos se caen 3 cada hora y ahí de ahí hicimos. Entonces aquí que sale esta proporción es 0.01 y nosotros estamos sacando 100. En este 100, calcular la probabilidad que no haya más de un componente defectuoso. Entonces en 100, nosotros sabemos que vamos a poner una componente defectuosa, ¿no? Porque sí. así es la promedio. Y si lo vamos a ver, primero vamos a ver esta. En clase vamos a ir a la presentación. Si checamos en la presentación,
otra vez es Poisson Distribution. Aquí hicimos este. Entonces, otra vez, en otro ejemplo que vamos a hacer es el promedio, ¿cuánto es? Es de 100. Promedio es 1, o vamos a decir 0.01. Así está la probabilidad. La probabilidad, ajá. Probabilidad de, ¿cómo se llama? La porción de artículos defectuosos es 0.01. Entonces podemos usar 0.01, o si multiplicamos con 100, ya sale el 1. Entonces por el momento ponemos 1. Y entonces estamos tomando una muestra de 100, entonces el promedio va a ser 1, pero ahora te lo explico. Entonces, probability mass function, cumulative distribution function, pues aquí, en la muestra que ponga usted, puede tener 0, 1, 2, lo que sea. Sí. Entonces, otra vez usamos la misma Poisson distribution. El X es este, el promedio es este. Y queremos esto. Voy a copiar. Está listo. Este es el resultado. Entonces, ¿qué dice? Entonces, como dijo siempre, lo dibujamos primero. De aquí, los demás problemas se hacen muy fácil. Sí, sí. Okay. Yo soy más visual, entonces primero lo dibujo y después yo trato de resolver. Okay. Calcula la probabilidad que no haya más de un componente defectuosa en la muestra. No haya más de un componente defectuoso. ¿Qué quiere decir? Que hay que checar o revisar que solamente sea 1, o sea, que no sea la probabilidad de 0.01. No, lo que dice es calcular la probabilidad que no haya más de un componente defectuosa. ¿Qué quiere decir? Las defectuosas pueden ser 1 o 0. Ok. Entonces, lo que está diciendo es este valor. Entonces, 73%. Porque está cumulativo. Entonces, sumar estos dos, ¿no? Que puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, la probabilidad que sea no haya más de un componente. Entonces, la probabilidad es 73.6 aproximadamente. ¿Sí o no? Sí. Ok. Los demás ejercicios, ¿perdón? Sí, díganme. Sí, díganme. No, es que le iba a preguntar que si los demás ejercicios entonces se resolvían de esa misma forma. Sí, casi siempre son así, muy sencillas, así. Tiene que dibujar y sale bien. Vamos a hacer uno de continua para que se sienta. Esto es peso medio. Sí, porque esas son discretas. Ok, sí, vamos a hacer una de continua para que los... Ok, vamos a hacer esto. La vida útil de un componente electrónico sigue una distribución exponencial, con una vida útil media de 120 horas. Ok, entonces, cuando dicen esta información, yo quiero primero dibujarla. Entonces, con esta información, antes de leer las preguntas, lo voy a dibujar. ¿Sí? Entonces, la vida útil de un componente eléctrico sigue distribución exponencial. Entonces, no sabemos qué es distribución exponencial. Primero aprendemos qué es esto, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí y vamos a ver qué es distribución exponencial. Entonces, distribución exponencial está aquí. Distribución exponencial es el caso especial de la distribución gamma y utiliza para modelar fallas, componentes electrónicos y tiempos entre eventos como llegadas de correos electrónicos, entre otras aplicaciones. Okay. Entonces, como dice, esa es una distribución algo de gamma.
Entonces, la forma más grande es la gamma. Si aprendemos distribución gamma, automáticamente ya sabemos que es distribución exponencial. Ok, pero de todos modos ya vamos a seguir viendo esto. Aquí está la distribución, como tiene. Ok, ya es suficiente para leer. Y vamos aquí, y vamos a crear otro archivo. Aquí vamos a decir, checamos hoja de Excel que dice, cuál es la fórmula exponencial. Exponential distribution, ¿no? Si checamos exponential distribution, hago clic aquí, que me enseña cómo se usa, su funcionalidad. Entonces es función usada Excel, returns exponential distribution. Mira, aquí dice es probability density function. Probability density function significa, estamos hablando que el X es un número continuo, ¿sí? Esta es una función continua. Esa también vamos a ir ahorita a ver por el Wikipedia o alguna otra fuente, exponential distribution, ¿no? Entonces vamos a exponential distribution. Entonces va a aparecer así las gráficas y nos dieron los lambdas. Para diferentes lambdas hay de diferentes curvas. Ok, ¿qué quiere decir lambda? Aquí vamos a ver. El lambda es esto y X es... ¿Lambda no va a ser en todos los casos el promedio? Puede ser, por ejemplo aquí, mira, la mean or expected value of exponential distribution random variables lambda is given by valor esperado es igual 1 entre lambda. Entonces, es 1 entre lambda es el valor esperado, no es promedio. 1 entre lambda Entonces es depende de la situación. Ajá, depende de la distribución, sí. En esta distribución, lambda es diferente que el mu. El mu es igual que 1 entre lambda. Entonces aquí, vamos aquí y la pregunta lo checamos. Aquí dice, la media es 120. Entonces la media es 120. Media significa, media es 120. Entonces lambda va a ser 1 entre 120, ¿sí? Ok, sí. Ok. Entonces ya estamos listos para crear la tabla. O sea, empezamos X, probability probability density function, cumulative distribution function. El X, ¿qué valores vamos a tener? La vida útil sigue una vida útil media de 120 horas. Ok, entonces, la vida útil, esa palabra significa que estamos midiendo tiempo. Entonces, midiendo tiempo, en general medimos desde 0 hasta un número que pueda ser, hasta infinito puede ser. Entonces, vamos a hacer un paso de .5 para indicar que estamos hablando de números continuos, ¿no? Entonces, voy a hacer muchas, porque ya sabemos que es más de 120. Entonces, lo mínimo es 100, o el promedio es 120, entonces voy a hacer hasta 200 horas. Yo quiero dibujar todo esto. Sí. ¿Y cuál es la fórmula? Esta es exponencial distribution. El X es este y el lambda es este valor. Ajá, 0.0. Y esta es la false. Es false. Y aquí voy a copiar todo esto y lo voy a poner aquí. Y aquí pegó. ¿Sí? Entonces voy copiando esto final. ¿Sí? Y voy a dibujar esta gráfica y voy a ver cómo se parece.
me salió así la gráfica. ¿Sí? Ok. Esta es Probability Density Function. Y para checar si es correcta o no, ok, eso vamos a checar después, pero primero hacemos esta cosa, que si queremos es este con el CDF. Por decir, los voy a dibujar en la misma gráfica, voy a checar si me deja. Ok. Aquí lo voy a eliminar esta. Nada más eso. Entonces aquí está Cumulative Distribution Function y Probability Density Function. Ya tengo estos dos. Esa empezó en 0, se va llegando hasta infinito. Falta todavía, entonces se puede hacer más, copiar hasta más. Sí, sigue teniendo muchos valores. Entonces el vida útil puede ser más de 200 algo. Ok, pero ahorita vamos a ver las preguntas que dice. Ok, la pregunta dice, determina, representar la forma gráfica de esta distribución. Si ya la hicimos. Ajá. Okay. Y la otra es la probabilidad de que un componente falle en primero 100 horas. Entonces, primer 100 horas. Entonces, ¿dónde está el 100? El 100. Aquí está el 100. ¿Cuál es la probabilidad que se falle en primer 100 horas? Es, entonces, desde 0 hasta 100. Entonces, estamos hablando Cumulative Distribution Function. ¿Sí? Estamos hablando de Cumulative Distribution Function. Aquí no podemos usar nada de estos. Esta no tiene ningún significado para nosotros. Porque como dijimos, no hay un significado puntual. Siempre tenemos intervalo. Cualquier punto sabemos qué significa. Solo tenemos significado cuando es algo como el rango, como intervalo. Entonces el primer intervalo que nos está pidiendo es 0 hasta 100. Nosotros sabemos para 0 es 0 y el 100 es 56. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad? 0 a 100 es 56.5. Entonces, hay probabilidad de que se falle es 0.56. ¿Sí? Sí. Ok, entonces esta es la problema. Y la probabilidad que un componente dure más de 150 horas. Aquí viene otra pregunta. Ahí está. Ah, es que ahí está en la celda 307. Ok, ¿cuánto es el resultado? 0.71. O bueno, 7. No es 0.71. 0.7 es 0 hasta 150. Pero la pregunta es la probabilidad que un componente dure más de 150. Entonces lo que vamos a hacer es, no queremos esto, queremos a opósito de este. Entonces hacemos 1 menos este. Sale 28.6%. ¿Y por qué se resta menos 1? Porque siempre nosotros sabemos, menos 1. No escuché. ¿Qué dijo? Ah, es que porque es menos 1 y a lo mejor no pudiera ser menos 2. Sí, porque la probabilidad nosotros sabemos empezar en 0 y terminar en 1. En 1. Ah, ya. Y, sí, no hay probabilidad de 2, que de 1, 2, o sea, siempre tiene que ser 1. Sí, y nosotros sabemos que el Cumulative Distribution Function empieza en 0, se crece y llega al 1. Entonces aquí está 0, aquí está 1. Siempre, no importa qué distribución, el Cumulative Distribution Function se cambia la manera de crecer, pero se crece para llegar a 1, siempre. Entonces, lo que estamos diciendo es, aquí está 150, perdón, aquí está 150.
Aquí está 150. Y el valor que nos da aquí, nos da toda esta área. Pero nos interesa el otro área. ¿Cuál es el área que nos interesa? Es lo que está Después aquí en de el... 150. Entonces me interesa este área. Yo sé, toda la área es 1. Perdón, no, aquí no puedo hablar de área, porque estamos hablando cumulative distribution function, ¿no? Cumulative distribution function. Entonces lo que estamos diciendo es, hasta 150 es, hasta 150 es un valor que no sabemos. El valor máximo que puede llegar es 1. Entonces lo que nos interesa es esta parte, esta altura. Entonces 1 menos todo esto. Entonces me queda un pedazo. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. ¿sí? Ok, muy bien. Esta área podemos hablar cuando estamos dibujando el PDF. Si dibujamos PDF, ahí hablamos los de color, o por ejemplo, si está aquí, lo vamos a dibujar, así como tiene. Bueno, si tiene así, si tenemos así, Sí. si tenemos así, y vamos a decir, para 0 nos salió, el área es 0. Para 150, aquí está 0, aquí está 150. Entonces, toda esta área está dado por CDF. El CDF, ¿dónde está? Aquí está el CDF. CDF es esta columna. Esta columna nos da el área. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuánto área es hasta aquí, pintada, vamos a ir 150, aquí 150, entonces 0.713. Entonces el área toda esta área es 0.713. 0.713. Ok, muy bien. Pero a nosotros nos interesa otra área. ¿Cuál área? El otro área que está, esto va hasta infinito, vamos a obtener esta. Entonces me interesa esta área que voy a pintar en azul. Entonces me interesa este área. Entonces, pero yo sé que toda el área total es 1. Entonces el área que está pintada con azul, yo puedo decir que es 1 menos este valor, ¿no? 1 menos 0.713. Entonces, rojo más, siempre se lo voy a poner así. Estoy explicando para usted también los que van a ver el video después, ¿no? Pues, sí. Entonces, lo ponemos aquí, el otro azul es... Entonces, suma de estos dos nos va a dar siempre 1. 1. Esto siempre es 1. No importa, aquí estamos poniendo 150, si ponemos 10, 15, 20, lo que siempre la suma va a ser 1. Muy bien. Así sencillo. Usted solo primero dibuje el diagrama. Una vez dibujando, le hace súper fácil, además. Ok, y en cuanto a la de arriba, al ejercicio 7, porque da una fórmula. Bueno, ahí de la distribución. Esta es la distribución, se llama distribución uniforme. Eso ya hicimos en clase en una forma, pero yo creo que no lo vimos así muy... Es que, bueno, no sé si tengan los demás compañeros lo mismo, pero es que en clase se ve tan sencillo
O sea, usted lo explica de una manera que se ve muy sencillo, pero ya a Sí. la hora, por ejemplo, de trasladarnos a los ejercicios, y es Ujú. ahí donde cuesta. Sí, Bueno, en lo sí, personal a mí me las cuesta. palabras, ¿no? Porque la palabra es un poco, no es muy... Sí, así va a pasar. Siempre es así en matemáticas. Cuando usamos números se hace muy fácil, pero cuando hablamos en palabras necesitamos traducir esas palabras a números. Eso es, a veces hace difícil. Pero ahorita vamos a ver. Un variable aleatoria X tiene siguiente distribución de probabilidad. Y aquí estamos hablando de distribución, pero usted sabe qué significa este tipo de representación, F igual esta corchete o esta llave. No sé qué Esta significa. es el problema, pero ahorita lo explico, esta es lo que esas funciones decimos piecewise functions o funciones en trozos. Funciones en trozos. Voy a abrir funciones en trozos o en inglés decimos piecewise functions. ¿Qué quiere decir? Es cuando tenemos una función, vamos a decir que mi función es y es igual que x cuadrada. Es una función. Esta nosotros sabemos cualquier valor de x que metemos, el y siempre es el cuadrado de x. Pero a veces lo que hacemos es, esta relación solo respecta por un cierto parte. Lo demás parte no va a respetar. Voy a dibujar qué es lo que está hablando. Por ejemplo, si lo digo así. X igual que y cuadrada se parece a una gráfica, algo así. Ujú. Entonces, pero, por ejemplo, por alguna razón, yo digo que todo esto yo quiero que sea cero, todo esto quiero que sea cero, pero de aquí yo quiero que se parezca como así, como la de otro, como Ok, parábola. Entonces, ¿qué voy sí. a hacer? Es, hasta aquí, aquí, yo lo voy a decir, yo voy a decir así manualmente, voy a decir, este pedazo no lo use ninguna fórmula, pongas un valor fijo. Y después de este valor, ya empecé a Ujú. usar la fórmula de x cuadrada. Ajá. Asimismo, aquí dice, f de x es un valor cero para todos los casos, excepto para estos casos, cuando x está entre 3 y 5, el valor tiene que ser 0.5. 5. Para todo lo demás es cero. Entonces, Espera. ¿sí? Sí está claro, ¿no? Sí, entonces ahí por decirlo, pudiera ser el cero, digamos que la línea, bueno, recuerdo lo que dibujó, la línea continua. Y ya la Uh-huh. otra función es cuando se va a formar la parábola. En este caso no es parábola, es 0.5, es otra Ah, bueno, línea también. ajá. Pero bueno, de acuerdo a lo que usted Uh-huh. dibujó, más o menos. Ok, Sí. ajá. Sí, entonces, eso tenemos que estar capaces de dibujarla. ¿Cómo lo dibujamos? Aquí ponemos x. Aquí ponemos, esta es f de x. Una variable aleatoria tiene siguiente distribución de probabilidad. Entonces estamos hablando p de f, Probability Density Function. Y el c de f. Y eso vamos a dibujar. Ok, en x empezamos en 0, o si quiere cualquier número, pero vamos a empezar en 0, o si quiere Sí, vamos a empezar desde -1, solo para enseñarle que los valores también pueden tomar negativos, ¿no? Ok, ok. empezamos -1 y como que es continuo le voy a agregar 0.5 para que sea, ¿y hasta dónde? Es hasta 5, entonces voy a poner hasta 6, ¿no? Okay, hasta 11, o si quiere hasta 10. Los tengo desde -1 hasta 11, el X. Yo quiero saber qué es el PDF. El PDF es una función que está dado por esta función y que dice que es 0 para todos. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a llenar todos estos con ceros. Primero.
Primer paso lo voy a llenar ceros. Ok, después dice, en este pedazo no es 0. ¿En qué pedazo? Desde 3 hasta 5. Entonces voy donde está el 3. Hasta 5 lo voy a seleccionar. 3 a 5 lo voy a eliminar. Porque ahí no es 0. ¿Qué valor tiene ahí? Ahí está 0.5. Entonces ahí lo pongo 0.5 y ya la voy a llenar. Ahorita voy a dibujar esta gráfica y lo voy a ver cómo se parece. Se parece así, pero si lo checan estas curvitas, esa es por Excel. Excel está poniendo las curvitas, entonces esa no es bueno. Lo quito, lo voy a dibujar otro dibujo que no tenga curvitas, que tenga líneas. Ese está así. Y aquí también parece como la línea está un poco inclinado, pero en la vida real no es inclinado, porque aquí estamos tomando 0.5 como, entonces el 0.5 nos hace sentir que está siendo inclinado. Es por la discretización que estamos haciendo a visualizar. Pero nosotros sabemos es continua, ¿no? Entonces aquí lo voy a dibujar como debe de parecer la línea. Entonces, aquí está eje X, aquí está eje Y. La línea es 0, todo es 0. Y en el 3 ya sube hacia arriba. Ahí mantiene hasta un cierto, hasta 5. Y después otra vez se va así bajar así muy, muy drásticamente, desde arriba hasta 0. Hasta 0, sí. Okay. Y aquí le voy a poner los valores. Aquí está 0. Aquí está 0.5. Y estos valores son 3. Y aquí está el 5, ¿no? Muy bien. Esta es la gráfica. Esta es una aproximación de esta. Ok, y esa podemos ver también, esa está correcta. Y aquí, Cumulative Distribution Function, el Excel no tiene una forma de hacerlo. Uniform Distribution. Ok, no tiene una forma, pero esa nosotros sabemos, porque esta parece como un rectángulo. Para calcular el área es fácil de un rectángulo. Nosotros sabemos la fórmula de rectángulo, usamos esta fórmula y aplicamos esta fórmula para cuando queremos. Por ejemplo, si queremos el área, aquí 3 a 3, entonces esto va a ser un rectángulo con área 0, entonces el área es 0. Entonces en el 3, el área es 0. Y todo arriba también es 0, porque aquí no hay nada, pues todo es 0. Hasta aquí es 0. En 3.5, ¿cuánto es? En 3.5, el área es, aquí está 3.5, altura es 0.5 y ancho es 0.5. Entonces, ¿cuánto es el área? 0.5 por 0.5. Punto 25. 0.25. Y la siguiente es 4. Cuando es 4, la altura es 0.5 y el ancho es 1. Entonces, ¿cuánto va a ser? A 5.5. 0.5. Entonces, de la misma manera yo puedo decir 0.75. Y el 1. Todo lo que sigue, todos van a ser unos. ¿Por qué? Nosotros sabemos empezar en 0 y terminar en 1. Entonces, así está el Cumulative Distribution Function. Entonces, si lo dibujamos la gráfica se parece. Si está así, ya sube y ya queda ahí mismo. Eso también sabes, el área de un rectángulo, aquí el área es 0, pero aquí está creciendo, creciendo. Creciendo, y cuando llega aquí, ya se creció al máximo, ya se va a quedar al 1. Va a quedar a 1. No estoy dibujando en la escala, solo estoy poniendo. Pues aquí está 0, aquí está 1, ¿no? Voy a quitarlo para no confundir. Ok. Entonces, con esta información, primero dibujamos ese diagrama. Cuando tenemos ese diagrama y cuando usted está convencida que es correcta,
De ahí usted puede empezar resolviendo los demás problemas. Lo demás va a ser súper sencillo. Ahorita van a ver que, vamos a leer. Representa forma gráfica esta distribución. Ya tenemos. Okay, vamos a resolver algo. Calcula la probabilidad que P X es mayor que 3.4. Hay 0, ¿qué es A y B? Y el BD. Ahí esos serían digamos que los datos para sacar el área. ¿El área? ¿Cuál área? Ajá. Por decirlo de los rectángulos que se forman. ¿O por qué sale A? ¿Por qué B? Sí, ya entendí. Sí. Ok, esta es distribución uniforme. Aquí A, B es 3 y 5, ¿no? Sí. Y entonces el A, B está cambiando en este problema y este problema. Estamos cambiando que A sea 0 a 10. Entonces, si lo cambiamos 0 a 10, la gráfica se va a cambiar. Entonces, esta gráfica es aplicable cuando A y B son 3 a 5. Entonces, es aplicable hasta primero 4. Para E se va a cambiar, para el F se va a cambiar. Entonces, voy a hacer para el F, el E usted puede hacer. Ya hicimos todo esto arriba, todo es fácil. Entonces, vamos a hacer esto. Para probabilidad de, entonces vamos a hacer otro. Aquí que empezamos X, PDF, CDF. X, ¿cómo? CDF, sí. Entonces X empezamos desde -1 hasta 4, pero podemos poner un poco antes para que sea más representativo o para ver más información. Y lo voy a subir en 1, pero nosotros sabemos que podemos subir con cualquier valor. Solo subo con 1 para que haga más rápido. Okay. En probability distribution function, aquí es importante entender una cosa. Aquí pusimos 0 para todo lo demás. Aquí voy a poner 0 todo lo demás. Lo quitamos donde está -1 a 4, ¿no? Entonces -1 a 4 lo voy a quitar. Pero ¿qué valor voy a poner aquí? Es importante. ¿Me puede decir qué valor voy a poner aquí? ¿El de punto 4? No. ¿Por qué 4? Ajá, es que era el de 4. Porque me lo está dando. El objetivo es, el CDF no puede ser más que 1. Eso es nosotros sabemos. ¿Sí me explico? Esa tenemos que estar. Entonces, el CDF, el Cumulative Distribution Function, va a quedar 0 siempre, pero aquí se va a empezar a crecer y cuando ya crece a 1 se va a quedar ahí. Entonces, ¿dónde empezar? Eso va a empezar en 4. Perdón, empezar en -1. Aquí, empezar en -1. Ajá, y termina en 4. Entonces, aquí termina en 4. Ok. ¿Y cuánto es la distancia que tiene aquí a aquí? Es el 5. Y altura, nosotros sabemos que 1. ¿Sí? ¿Se queda claro esto? Sí. Ok. En esta manera puede hacer, pero necesita poner una cosa derivada o algo para no complicar. Lo voy a eliminar le voy a dar otra explicación. Le voy a quitar esto. Le voy a hacer otra explicación, que es, aquí lo voy a poner, la de sencilla, la de probability distribution function. Entonces, primero está 0. Siempre esto es 0. Primero esto es 0. Y un punto ya se crece. Y ahí se queda.
Ujú. Después se baja Baja. a 0 y ahí en 0 se va a quedar. Y la pregunta es cuánto es la altura, no sabemos cuánto es esta altura, no sabemos, pero nosotros sabemos la de abajo es 0. Ok, y también sabemos que el área es igual que 1, el área es 1. Entonces, si es un rectángulo que sabemos el área es 1 y el ancho, lo vamos a checar, ¿cuánto es el ancho? El ancho es, empieza en -1 y termina en 4. Entonces, ¿cuánto es el ancho? De 4. Aquí está el 0. Entonces, 0 a 4 es 4. Aquí, aquí tenemos 1. Entonces va a ser 5. 5 es el ancho. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, área es igual que 1 es igual 5 veces altura. Le voy a poner altura h. Entonces, automáticamente h es igual que 1 entre 5. ¿Sí? Sí. Que Ok. es punto 2. Entonces, la altura es 1 entre 5. Siempre pasa esto. Checamos el intervalo, ¿cuánto tenemos? El intervalo es de 5 en este caso. Entonces ponemos 1 entre 5. Entonces 1 entre 5 es 0.2. Punto 2. Entonces ponemos 0.2. Y el cumulative distribution function, ¿cómo lo hacemos? Ponemos 0 hasta aquí. Aquí ya empieza subiendo. Entonces, menos 1 a 0. Entonces, menos 1 a 0. Entonces, si queremos saber cuánto es el área hasta aquí, nosotros sabemos altura es 0.2 y ancho es 1, 1 por 0.2, 0.2. La siguiente vamos a sumar 0.4, 0.6, 0.8, 1. Y los demás van a ser ceros. Perdón, unos. Van a ser unos. Entonces, siempre esta gráfica es lo mismo. O siempre está 0 y se crece. Esa es la distribución uniforme. Si lo dibujamos estos dos, también se debe parecer como lo se crece y Como se el crece. anterior. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, con esta información, la pregunta es, ¿cuánta es la probabilidad de x cuando x es menos que 0? X es menos que 0. Entonces, él quiere todo esto, suma. Todo esto es todo esto. O más bien, todo esto. Pero esa nunca vamos a usar PDF, no es útil. Los que nos interesa para sacar probabilidades es el área. El área nos da el cumulative distribution function. Entonces, hasta 0 quieres, entonces el 0.2. Pero queremos desde este lado, entonces 0.2, así podemos escribir. Entonces, la probabilidad, esta es 0.2. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, ahorita le digo que sí le entiendo, pero ya después a la hora de hacerlo es donde se me va un poquito complicado, pero pues Sí, puedo revisar la grabación sin ok, sí. problema. Sí, muy bien. Entonces, háganlo los demás problemas y si hay duda lo vamos a juntar otra vez, no hay problema. ¿Sí? Sí, sí, doctor. No sé si ahí mi compañera igual tenga alguna duda. Valeria. Hola, buenos días. Pues igual voy a checar la grabación, ya entré un poquito tarde, estoy viendo los ejercicios. Lo mismo, o sea, me gustaría como realizarlos para poder ver en dónde tengo como las dudas que obviamente van a surgir y espero que sean antes de entregar la tarea y del examen para que pues, no nos vaya tan mal. Perdón, Valeria, no lo escuché. ¿Qué dijo? Si va a practicar, ¿qué me va a decir o cómo no entendí bien? Ah, sí, perdón, ¿se escucha bien mi micrófono? Sí, su micrófono está bien, solo no lo puse atención.
Ah, Sí, ok, ok. Sí, estaba comentando que voy a volver a ver la grabación. Digo, ya entré un poquito tarde ahorita a esta. ah, Y voy a ver los ejercicios que subió, que ya es para la tarea mañana. Entonces, ujú, probablemente sí surjan dudas a la hora de realizar el ejercicio. Y bueno, si es ujú. eso, igual estaremos preguntándole vía WhatsApp o si, bueno, puede hacer otra reunión, estaría también muy bien. Ok, muy bien. Sí, háganse, si hay posibilidad, júntense ustedes entre ustedes, resuelvan en la tarde. Si no, mañana otra vez hacemos una reunión rápido y lo checamos, ¿sí? Ok, nada más No, tenía otra duda, perdón. Sí, 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 díganme. Por mensaje nada más le había preguntado si el examen va a ser de respuesta de opción múltiple o nosotros tenemos que poner, o sea, son los ejercicios y tener que poner las respuestas. Usted tiene que teclear los números. Ah, ok, ok. Sí, sí. Gracias. Ujú. Y también hay posibilidad de unos múltiples, opciones múltiples. O más bien van a tener casi todos los tipos. Y a Ah, veces voy a preguntar a ustedes que digan su opinión sobre un ejercicio. Puedo decir también. Sí, ok, gracias. sí, sí, muy bien, Dylan. pues creo que sería todo, doctor. Ok, muy bien. Nos vemos Muchas entonces. gracias. Sí, Gracias, buen Cuídense. gracias. día. Buen día. Sí, nos vemos. Buen día, nos vemos.